Muy buenas noches, Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. Nos alegra mucho en esta oportunidad tener a un grupo grande, súper grande, de hermanos aquí presentes. Bienvenido don Eric y su amigo, bienvenidos nuevamente, su primo, mucho gusto. Es la segunda vez que nos acompaña, Dios los bendiga, bienvenido. Y así también aquí a la sobrina de Juanita, que bienvenida también. Así que, muy bien. Estamos, hermanos, estudiando la primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses. Y hoy nos toca en el capítulo 4. Estamos en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses. Hoy nos toca a partir del versículo 13 al 18. Así que les pido, por favor, buscar en su Biblia o en su teléfono, encender su aplicación de la Biblia y por favor, para que así vayamos con el texto en la lectura. Así que, por favor, ya este es el último estudio del capítulo 4 y luego andamos al capítulo 5, que es el capítulo final de esta carta de Primera Tesalonicenses. Así que vamos a dar inicio a nuestro estudio. Primero vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios por esta reunión. Querido Dios, te damos gracias, Señor, por la enorme bendición que tenemos de tener a este grupo de hermanos fieles a este estudio de tu palabra los martes. Gracias, Señor, por este estudio bíblico que compartimos, no solo aquí presencialmente, sino también lo podemos poner también en las redes sociales para que también pueda llevar edificación a muchos hermanos que nos ven, que nos siguen desde otros lugares. Padre, bendícenos, guíanos en el nombre de Jesús, por favor, te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, pues el tema de hoy sí es bastante especial. Bueno, todos los temas de la Biblia son especiales, hermanos, pero yo creo que al menos para su servidor, para mí, es un asunto que cada vez tiene más interés de mi estudio, que es acerca del rapto, del rapto. Y aquí, hermanos, de hecho vamos a estudiar la palabra rapto. Incluso algunos hoy ya no quieren ver esta doctrina, hermanos, o se niegan a aceptar que la Biblia enseña un rapto secreto, que la iglesia va a ser arrebatada, va a ser sacada antes de la gran tribulación. Algunos eruditos creen y incluso dicen, bueno, esa doctrina del rapto fue inventada en el siglo XIX por Scofield y así fue inventada, eso no aparece en la Biblia. Hermanos, sin embargo, cuando examinamos la Biblia, examinamos los pasajes, sin violentar el contexto, sin forzar una postura teológica para que se ajuste a nuestra teología, hermanos, no es necesario violentarlo, es que está en la Biblia. La Biblia enseña acerca de un rapto, del arrebatamiento de la iglesia, y pues el apóstol Pablo lo enseña. Así que de eso quiero que hoy compartamos acá brevemente, del capítulo 4, del versículo 13 hasta el versículo 18. Así que, si ustedes tienen comentarios o preguntas después de terminar acá nuestra sesión, la podemos acá compartir ya después en el tiempo del cafecito, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Bien, el apóstol Pablo pareciera ser, por este texto, hermanos, pareciera ser que los creyentes de Tesalónica tenían ciertas dudas, y especialmente tenían dudas acerca de este problema que estaba pasando. Ellos decían, ¿qué va a pasar con nuestros familiares? ¿Qué va a pasar con nuestros hermanos que ya han muerto? Ellos decían, ¿qué va a pasar con ellos?
por haber muerto, ellos se van a perder, ellos a perder el privilegio de salir al encuentro del Señor para recibirlo. Note lo que dije, porque esto es doctrina. Ellos decían, los creyentes decían, ¿qué va a pasarle a nuestros hermanos que ya han muerto? ¿Se van ellos a perder el privilegio de salir al encuentro del Señor? Por eso Pablo dice aquí, y por eso incluso Pablo va a decir que los que han muerto en Cristo, incluso lejos de perderse el rapto, ellos mismos van a ser resucitados primero, dice Pablo, y luego nosotros, dice Pablo, seremos arrebatados. Entonces, había esa duda en los hermanos de Tesalónica. Ellos estaban sufriendo esa tristeza de que, ¿qué va a pasar con nuestros hermanos que han muerto? No estaban ellos pensando, no estaban ellos preocupados acerca de que si ellos iban a perder su salvación. Ese no era ni por un momento acá el problema. El problema era que ellos, como ya murieron, se van a perder el privilegio de salir al encuentro del Señor. Entonces Pablo dice acá, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahora, escuchen, hermanos, esto es muy importante. Ustedes saben que cuando Pablo aquí habla de dormir, Pablo, para nosotros, Pablo habla de la muerte, pero él usa una figura que se llama un eufemismo, que es suavizar el término muerte. Pues Pablo lo suaviza y usa mejor una metáfora, una figura para decir, miren, para el creyente es como dormir. La muerte para el cristiano es como un sueño, como estar durmiendo. Y hermanos, ustedes saben, todos sabemos que cuando usted se va en la noche a dormir, a descansar, ¿qué es lo que sigue al dormir? Pues despertarse. Usted despierta a las 5 o 6 de la mañana. O sea, lo que continúa al estado del sueño es, bueno, me voy a despertar mañana nuevamente. Voy a despertar. Ahora, entonces Pablo aquí dice que él compara no es que compara, porque no es un símil. Pablo aquí está diciendo que la muerte es dormir. Es dormir. Y mientras una persona duerme, ahora me refiero al término físicamente, cuando uno duerme, hermanos, la vida sigue circulando, la vida está. Cuando alguien duerme, hermanos, la persona está allí. No se ha ido, no se ha desaparecido, la persona sigue, solo que está en un estado de sueño. Entonces Pablo dice acá, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, La palabra griega aquí es la palabra koimao, hermanos, y esto que tiene que ver, así como el cuerpo es suyo cuando se va a dormir, entra en sueño y va a despertar. Así es para el creyente la muerte. Ahora, fíjense que aquí se habla de dormir con respecto al creyente. Ahora, cuando la Biblia habla de la muerte que le fue dada a Cristo, la Biblia usa otra palabra diferente. Usa una palabra diferente para la muerte de Cristo, porque Cristo sí sufrió una muerte dolorosa, una muerte cruenta, una muerte violenta, una muerte terrible, muy dura, dolorosa. Esa muerte que usted ya no va a padecer, gracias a Dios, porque Cristo Jesús nos hace ahora ver la muerte como algo diferente, algo que ya no nos amenaza para estar separados de Él por toda la eternidad. Así que, dice Pablo acá, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Note que Pablo no está diciendo acá, hermanos, que una persona no debe llorar o lamentarse o estar triste por un difunto, una persona. Lo que dice es que no estemos tristes como los que no tienen esperanza. No dice que la persona no haga luto, digamos, que no
pase por un periodo de tristeza. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Él lo que dice es que no lo hagamos como los otros, que dice que no tienen esperanza. O sea, las personas familiares, las personas que han, digamos, que han presenciado la muerte de un hijo, de un pariente cercano y que y ha muerto sin Cristo. Dice Pablo, no estén tristes como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza de que si ha partido a la presencia del Señor nuestra mamá, nuestro papá, un hijo, una hija, tenemos toda la esperanza de que esa persona está con el Señor. Así que, dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Han ustedes, hermanos, alguna vez visto un árbol? Hay una etapa en el año en que el árbol se desnuda de todas sus hojas y pareciera que está seco, pareciera que se ha secado, como el higo. Pero viene la época en que el árbol reverdece otra vez y brota sus renuevos, sus retoños. Entonces, así es el cuerpo de una persona que ha muerto, en Cristo Jesús. Está a la mitad del invierno y es como que haya botado todas sus hojas, pero va a reverdecer, va a resucitar, va a resurgir en el momento que el Señor venga. Dice Pablo acá, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los creyentes que han partido, como los otros que no tienen esperanza. Fíjense, hermanos, que en la época que Pablo escribió esta carta, resulta, en las casas de los judíos, a un costado, a un lado de la casa principal, había una pequeña cabañita o un pequeño espacio, un pequeño cuarto, que ellos le llamaban ellos coimeterio, casi digo la palabra cementerio, porque coimeterio era un cuartito donde ellos recibían a algún huésped que venía solo por 1 o 2 o 3 días. Se quedaba en ese apartamentito, en ese cuartito llamado coimeterio, ahí se quedaba. De ahí viene nuestra palabra cementerio. O sea, es un lugar temporal. O sea, el cuerpo va al cementerio, va a la tumba, ¿verdad? Y el cuerpo pues se desintegra, pero el espíritu de la persona ha ido a la presencia del Señor. La palabra muerte en la Biblia significa separación, ¿sí? Muerte significa separación entre el cuerpo y el espíritu y el alma, el espíritu. Así que, dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen como los otros que no tienen esperanza. Ahora, versículo 14. Porque si creemos, o podríamos también traducir, puesto que creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí dice que Dios traerá. ¿A quiénes, hermanos? La palabra traer acá, hermanos, es muy importante. Significa conducir, traer consigo, guiar, o llevarse o tomar para sí. Es como un jefe, como un caudillo que trae los espíritus, dice, traerá, dice Dios con Jesús, a los que durmieron en él. Así que, hermanos, para el creyente va a ser un momento glorioso cuando Cristo el Señor venga. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, en Cristo Jesús. Entonces, otra vez, por segunda vez la palabra durmieron o los dormidos, ¿sí? También se puede traducir los dormidos, los creyentes, los dormidos. Entonces,
Para el creyente, hermanos, ¿qué es morir en Cristo? ¿Qué es? Para el creyente es como dormirnos entre los vivos y despertar en la presencia del Señor. Para nosotros los creyentes es la muerte. Entonces es como dormirse entre los vivos y despertar en la presencia del Señor. Qué bonito. ¿Qué es la muerte, hermano, para el creyente? Es dormirse entre los vivos y despertar con el Señor. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 23, dice Pablo que estar con Cristo, dice, lo cual es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Esa palabra muchísimo mejor se puede traducir como un estado superior o más excelente o preferible. Fíjense, dice Pablo, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, que puede traducirse como un estado más superior, más excelente, más preferible. Pablo no dice, él no dice, miren, es que si morimos, pues ahí se termina todo. Pablo no dice, ahí acaba la existencia, hermanos. Hay ciertas doctrinas equivocadas, por ejemplo, que dicen que hablan de la aniquilación, o sea que cuando la persona muere, al igual que un animal, ahí termina todo. La existencia del humano es, o sea, la vida del ser humano no tiene, al morir, dicen ellos, no tiene más valor que la de un animal. Y toman pasajes, por ejemplo, como Eclesiastés capítulo 3, versículo 19, pero eso es poesía y hay que saber interpretarlo. Ahí no está diciendo que el ser humano es como un animal que, digamos, que no va a tener resurrección. Ahí está diciendo que todos morimos, humanos y animales, pero no está diciendo ahí que somos iguales a los animales y que no hay resurrección. Así que debemos tener cuidado con esos pasajes y no interpretarlos equivocadamente. Entonces dice Pablo acá en el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Dice acá, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Y desde el versículo 15, hermanos, hasta el 18, Pablo ahora va a decir que esta doctrina del rapto, Pablo va a decir que el Señor se lo ha revelado a él, directamente a Pablo. Fue una doctrina, fue una enseñanza que el Señor se lo reveló a Pablo. Todo lo contrario a lo que nosotros no podemos hacer, hermanos. A usted Dios no le revela a usted más doctrina, más enseñanza y luego si usted quiera plasmarlo en la Biblia. A Pablo sí, Dios le dio a conocer, le reveló ciertas enseñanzas, por ejemplo esta del arrebatamiento, dice Pablo acá, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, dice Pablo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, dice el apóstol Pablo. Versículo 16 me voy a tener bastante. Porque el Señor mismo con voz de mando. Y este versículo 16 dice tres cosas muy importantes. Primero dice, porque el Señor mismo con voz de mando. En el rapto. Cuando el Señor venga por su iglesia. Dice que será, hermanos, dice que será con voz de mando. Solo Él posee esa voz de autoridad y de mando. Usted y yo no tenemos esa voz de que decreto que esto se hace y se hace. Hermanos, el creyente es una criatura que depende de Dios. Y usted y yo no estamos para estar decretando y decretando cosas y que se cumpla. Dios sí tiene voz de mando, voz como la de un militar que dice, esto no lo deseo, esto lo quiero y se cumple. Hermanos, Dios aquí muestra la voz de autoridad. Dice que Él vendrá con voz de mando, como la de un militar, con voz de mando.
Y esto nos recuerda, hermanos, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versos 27 al 29, me parece, donde dice Cristo, Él dice, vendrá la hora cuando los muertos en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios, y unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación y confusión perpetua. Así que, voz de mando, el Señor viene con voz de mando, hermanos, en su venida. Luego dice acá, verso 16, con voz de arcángel, con voz de arcángel. Aunque no lo identifica acá, hermanos, pero por otros pasajes nos parece indicar que este arcángel es Miguel, que acompaña en el cortejo de la venida del Señor. Voz de arcángel. Dice, y con trompeta de Dios, y con trompeta de Dios. Esto, hermanos, lo tenemos que entender sobre todo en el trasfondo del Antiguo Testamento, lo de la trompeta. Fíjense que cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba en el desierto, acampando esos 38, 40 años, digamos, acampando en el desierto, habían dos toques de trompeta que se daban. Uno era un toque de trompeta de alarma, alertar al pueblo para salir a la guerra, por ejemplo, el toque de trompeta para salir a la guerra. Pero también había un toque de trompeta que era hermanos, para la santa convocación o para reunir a la congregación. Es que, hermanos, eran más de 2 millones de judíos, de israelitas, no judíos, israelitas en ese momento. Así que había un toque de trompeta para convocarlos a una reunión, para reunirlos a todos, para una santa convocación, o sea, congregarlos, reunirlos. Por eso dice aquí la Biblia que Cristo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, para reunir a todos los creyentes del planeta, de todo el planeta, los que hayan muerto y los que estén con vida, para que podamos recibir al Señor, como lo voy a decir acá en un momento. Dice acá, el versículo 16, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque esta es la preocupación que tenían los creyentes de Tesalónica. Su preocupación era, nuestros parientes que han muerto, ¿se van a perder ese encuentro con Cristo? ¿Se lo van a perder porque ya murieron? ¿Se van a perder ese encuentro de salir ¿verdad? al encuentro con el Señor? Y Pablo dice, no. Es más, ellos van a resucitar primero. Hermanos, esto es lo que Pablo está enseñándonos acá en esta noche. Dice el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Noten en el versículo 17 que el apóstol Pablo tenía, por lo que dice acá, Pablo tenía la ilusión, la esperanza que en su generación, o sea, en sus días, el Señor viniera. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Noten cuán inminente era la venida de Cristo, que ya Pablo en sus días, hace 2000 años, ya estaba enseñando lo inminente, o sea, lo que podía ser en cualquier momento, la venida de Cristo. Y han pasado 2000 años, hermano, han pasado 2000 años, pero Pablo dice, él dice acá que en sus días, noten en el texto, él en sus días de vida esperaba ya
Él más bien no esperaba morir, él esperaba que en su vida Cristo viniera. Lo leo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Hermanos, pero ustedes saben que el apóstol Pablo sí murió. Él murió y lleva ya 2000 años casi ya de haber muerto, pero él tenía la esperanza de que en sus días Cristo Jesús viniera, fuera el arrebatamiento. En otros pasajes Pablo dice, yo no quisiera ser desnudado, dice él, sino revestido. ¿Qué es ser desnudados? Desnudado es, ¿verdad? Es eso que les acabo de decir, que porque la palabra muerte significa separación, o sea, nuestro cuerpo, al morir nos separamos de nuestro cuerpo, eso es desnudarse, o sea, va el cuerpo a la tumba y el espíritu va a la presencia de Dios. Pablo dice, yo no quisiera ser desnudado, sino revestido, glorificado en vida. Pero hermanos, va a haber una generación que no va a ver la muerte, que no va a haber muerte. Si Cristo viniera dentro de unos 2 o 3 años y ustedes, y si lo que estamos acá no nos haya tocado ya morir, pues seríamos la generación que no va a haber muerte. Pero va a haber una generación que no va a haber muerte y que en vida van a ser glorificados, van a ser transformados. Y los que ya hayan muerto, pues van a resucitar primero. Pero una cosa, hermanos, muy, muy curiosa, y esto lo aprendí de nuestro hermano, doctor Juan Pablo, que lo extrañamos mucho aquí en nuestros estudios, ¿verdad? Él me decía en una ocasión que, por ejemplo, Pablo murió hace 2000 años, casi 2000 años. Y los que, digamos, los que murieron hoy, por ejemplo, en el mundo, cristianos creyentes, y, hermanos, de Pablo para el día de hoy, para los que murieron hoy, no ha pasado ni un segundo. No ha pasado ni un segundo, porque en el cielo el tiempo no existe. O sea, de Pablo para acá, para los que murieron hoy en Cristo, no ha pasado, pero ni un segundo. Porque en el cielo el tiempo no existe. Por eso dice la Biblia que para Dios un año es como un día y un día es como 1000 años. Pero Pablo dice acá en este versículo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esta palabra arrebatados, harkpaso, que significa quitar, apoderarse de, tomar rápidamente o arrancar. La palabra harkpaso, apoderarse de algo, arrebatar, tomarlo, llevarlo, sacar. Esta palabra arrebatar, hermanos, aparece en el Nuevo Testamento 15 veces. 15 veces aparece la palabra arrebatar. Las 15 veces no es que se usen para hablar del arrebatamiento, pero les voy a dar aquí dos ejemplos claros. 2 ejemplos. La primera está en Hechos capítulo 8, donde dice que el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Felipe estaba en Gaza, y el Espíritu lo arrebató y lo llevó a Azoto. Fíjense que de Gaza a Azoto habían 80 kilómetros. 80 kilómetros. O sea que Felipe fue arrebatado por el Espíritu Santo. Él no llegó a Azoto en auto, o en avión, o en motocicleta, y el Espíritu Santo lo arrebató. O sea que hay evidencia pues de que esos hechos portentosos de Dios lo puede hacer, Dios puede arrebatar personas. El otro ejemplo está en 2 Corintios capítulo 12, donde Pablo está contando su experiencia, donde él dice, conozco a un hombre, dice Pablo, que fue arrebatado al tercer cielo, donde vio cosas que no le es dado al hombre expresar. Ahí está la palabra otra vez, arrebatar. Pablo fue arrebatado, hermanos, arrebatado al tercer cielo. Esa experiencia que él tuvo. Entonces, como les digo, la palabra aquí arrebatar, que significa quitar, apoderarse de, o tomar rápidamente, o arrancar. Dice que seremos arrebatados. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los que ya habían muerto, juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Este será un encuentro, hermanos, un encuentro bienaventurado, glorioso, un encuentro feliz del creyente con su Señor Jesucristo, el rapto. Porque aquí, hermanos, no es para juicio, no es para ser juzgados, aunque sí, claro, aquí de lo que sigue aquí es el tribunal de Cristo, pero aquí este es un encuentro bienaventurado, feliz, glorioso, dichoso. Dice Pablo, versículo 18, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, aquí tenemos, hermanos, la conclusión a la que Pablo llega, y él dice, esto de la venida de Cristo, esto del rapto, dice Pablo, dice Pablo, se los digo para que ustedes tengan ánimo, alentados. Por tanto, como conclusión, alentados los unos a los otros con estas palabras. El rapto. O sea, el tema del arrebatamiento, hermanos, no es para infundirnos miedo a los creyentes y que usted diga, porque pueden haber dos cosas. Uno puede sentir indiferencia o sentir miedo. Indiferencia es que no nos preocupa, no nos preocupa, no nos sentimos como animados, gozosos, o miedo es a decir, ay, qué pena porque yo no he hecho nada para servir a Cristo, y qué pena si Él viene hoy porque no estoy todavía dispuesto. No, es un tema de gran consuelo. Fíjense que el apóstol Pablo, el tema de la venida de Cristo, lo aborda aquí en Tesalonicenses, el pasaje que vimos, y también Pablo también lo desarrolla en 1 Corintios capítulo 15, versos 52 al 58. Solo voy a hacer un par de comentarios únicamente ahí rapidito, solo lo voy a leer, un par de comentarios del texto. 1 Corintios, si me acompaña, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, 51 y 52. Dice Pablo, he aquí os digo un misterio. ¿Qué es un misterio, hermano? En este caso es un secreto. Pablo dice, les digo un secreto. Y aquí está el contenido del secreto. No todos dormiremos. Ahora ya saben qué es la palabra dormir. Es una forma de hablar de morir. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento. La palabra momento aquí es la palabra átomos, porque antes se creía que el átomo era la partícula más pequeña indivisible. Hoy se sabe ya que el átomo pues, se puede subdividir, está el neutrón, protón, electrón, pero en esta época la palabra aquí momento en griego es átomos, o sea, en un pestañeo, en un instante, dice Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y así continúa Pablo luego hablando acá de que es necesario que nuestro cuerpo sea transformado. Pero hermanos, dice que este momento del rapto va a ser, dice, en un momento. O sea que eso indica que no va a haber tiempo para las personas que digan, bueno, yo ahí voy yo a creer en Cristo Jesús, ahí en el rapto voy yo a arrepentirme, ahí voy yo a aceptar a Jesús en mi corazón, a Jesús en mi vida. Si usted quiere creer en Cristo, debe hacerlo ahora que tiene tiempo, que tiene oportunidad. Ahí no se va a poder. Dice que va a ser en un momento. O sea, no va a haber tiempo de querer uno arreglar su vida con el Señor. Ahí no se puede. Dice que será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Pablo habla de un abrir y cerrar de ojos, lo que nos quiere decir es de que el rapto es un asunto muy familiar, debe ser muy familiar para el creyente. Hermanos, yo les pregunto a ustedes, ¿usted ha contado, por ejemplo, cuántas veces cierra sus ojos
Los cierra y los abre desde que se despierta hasta que los cierra a las 9 de la noche cuando se va a descansar. ¿Cuántas veces usted ha cerrado sus pestañas, sus ojos? No los creen los ojos. A ver cuántas veces. Hasta es algo ya involuntario. Uno lo hace de una manera hasta involuntaria. Hermanos, aquí dice que será en un momento. Entonces Pablo dice, les digo un secreto. No todos dormiremos, no todos moriremos, dice Pablo, pero todos seremos transformados. Así que, hermanos, los creyentes estamos esperando ese momento glorioso del rapto. Les digo, hermanos, con mucha tristeza que seminarios teológicos, seminarios, escuelas, institutos bíblicos, profesores de gran renombre, ya no creen esta doctrina, ya no creen esta enseñanza que Dios le dio al apóstol Pablo guiado por el Espíritu Santo. Y está en los evangelios, está en Juan 14, por ejemplo, del 1 al 3, de una manera implícita el rapto. Hermanos, los creyentes estamos esperando el rapto, ¿verdad? La segunda venida de Cristo, su segunda venida, eso sí fue enseñado en el Antiguo Testamento. El rapto no, fue algo que Dios le reveló a Pablo en el Nuevo Testamento. La segunda venida de Cristo, esa sí está en el Antiguo Testamento. Se habla del día del Señor, por ejemplo, el día del Señor. Y está en muchos profetas está esa enseñanza. Dice el día del Señor, el Armagedón, todo eso es la segunda venida de Cristo a la tierra. Ahí viene Cristo. Ustedes pueden verlo en Zacarías capítulo 14, verso 4. Dice que el Señor viene en su segunda venida. Él viene así como Él ascendió al cielo y va a poner sus pies en el monte de los olivos, Cristo Jesús, en su segunda venida. Pero el rapto, el que estamos estudiando hoy acá, el que estudiamos hoy, en el rapto Él viene y Él se encuentra con su iglesia en el espacio. Muy bien, así que no confundamos el arrebatamiento al rapto con la segunda venida de Cristo, en la cual ahí sí venimos con Él a esta tierra. Muy bien, hermanos. Gracias a Dios por esta reflexión que Dios nos permitió hoy estudiar juntos acá. Les agradezco a ustedes por su participación, por su asistencia y pues vamos a detenernos acá, pero quisiéramos dar algunos saludos a los hermanos que nos siguieron en esta noche. A nuestro hermano Miguel Pérez Velasco, muchas gracias, Dios lo bendiga. Saludos también para usted, nuestra hermana Mercedes Herrera Castillo, también Dios le bendiga, y nuestro hermano Máximo Matón, también por estar viendo este estudio. Así que muchas gracias, que Dios les bendiga. Hermanos, si Dios lo permite, será el próximo martes que nos vemos acá a las 7 de la noche. Así que Dios les bendiga. Muchas gracias.